Así que pasamos al punto 17. Recuerdo que al final de las mociones pasaremos al despacho extraordinario, en el que habrá al menos 4, si no me equivoco. Y, por tanto, pasamos a la moción, al punto número 17, que es la moción presentada por los grupos municipales Vox y PP, haciéndose eco del escrito de la Sociedad Valenciana de Ornitología para solicitar distintas modificaciones normativas. Señora secretaria. La moción no la leen ellos. Propuesta de acuerdo. Dado que los decretos ley anteriores inciden directamente la pérdida de la autonomía municipal sobre el suelo no urbanizable común y protegido, manifestamos, primero, solicitar a la Generalitat Valenciana la derogación del artículo 9, apartados 1, 2 y 3 del Decreto Ley 14/2020 y la parte del artículo 19, en tanto considera que el suelo no urbanizable protegido de los municipios es compatible con instalaciones fotovoltaicas. Segundo, solicitar a la Generalitat Valenciana la derogación del artículo 1 del Decreto Ley 1/2022 en todos aquellos apartados que impidan a los ayuntamientos poder decidir sobre el tipo de proyectos de energías renovables que se pueden instalar en el suelo no urbanizable. Tercero, solicitar al Consell de la Generalitat Valenciana la derogación de los siguientes apartados de la Ley 6/2024 de simplificación administrativa. Artículo 122, apartado 5, puntos 4a, b y c. Tercero bis, pedir al Consell de la Generalitat Valenciana la derogación del artículo 122 de la Ley 6/2024 de simplificación administrativa. Cuarto, después de la última dana se hace indispensable una revisión del Patricova para adaptarlo a la nueva realidad, con el fin de prohibir instalaciones de producción o almacenamiento de energías en zonas inundables o con generación de riesgos por escorrentía, comenzando por revisar aquellos proyectos que estén en tramitación y se ubiquen en estas nuevas zonas de riesgo. Quinto, dar traslado a la Generalitat Valenciana enviando el presente acuerdo al Consell de la Generalitat. Gracias, señora secretaria. Defensa de la moción. Alejandro. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer el trabajo que hemos hecho conjuntamente, tanto el partido de Vox y con el apoyo también de la Sociedad de Ornitología Valenciana. De verdad estoy muy agradecido por todo el trabajo que estáis realizando y esta colaboración que hemos realizado, aunque es una lástima que otros partidos que antes colaboraban estén dejando de colaborar. Pero bueno, al tema de la moción, en este punto 17, como bien ha leído la secretaria, pues bueno, queremos que se modifique esta normativa, que al final lo que nos quita a los ayuntamientos pues es esa opinión sobre estas macroplantas fotovoltaicas. Unas macroplantas fotovoltaicas que son casi, por ejemplo, en el caso de Requena, como el tamaño de la ciudad. Y también, pues, que se respete la opinión de nuestra ciudad, que se respete la opinión de los pueblos y que no se impongan estas macroplantas de esta forma. Por eso, pues, solicitamos la modificación de estos puntos de la normativa para que vuelva a respetarse, como he dicho, la opinión de los municipios. Muy bien, gracias, Alejandro. Ezequiel. A ver, vale. Bueno, no voy a añadir muchas cosas nuevas. Estas leyes, estos decretos leyes que han proliferado en los últimos tiempos, los decretos leyes para el público asistente son formas de legislar en base a extraordinarias urgencias y a extremadas necesidades, ¿vale? Siempre vamos a estar, hemos entrado en una dinámica de emergencias y de extremas necesidades que dan alas a las administraciones para elaborar estos decretos leyes que son invasivos para con las competencias municipales. Nos encontramos aquí 20 concejales que no tenemos ningún poder de decisión sobre lo que se va a hacer en nuestro territorio, sobre lo que se va a hacer en el suelo urbanizable común, en el suelo urbanizable especialmente protegido por figuras naturales o por figuras culturales. Y, en efecto, hemos pasado
en poco tiempo, de poder invadir, fotovoltaicamente hablando, un 3% del suelo urbanizable común, a poder invadir un mínimo, y si quisiéramos lo podríamos ampliar, si quisiéramos lo digo con ironía, hasta un 10% del suelo urbanizable común y no común. Habida cuenta de que Requena tiene 80.000 hectáreas, hemos pasado de un 3% de 20.000 a un 10% de 80.000. Hemos pasado de 600 hectáreas en pocos años a poder arrasar 8.000 mínimo. Es un 10%. Creemos que esta normativa debe ser derogada. Debemos estar hartos desde los municipios, y lo digo aquí, y lo diría en cualquier otro municipio en el que estuviera, de que nos llueva de arriba. Tenemos que empezar a llover desde abajo hacia arriba. Tenemos que empezar a hacer llegar a las administraciones superiores que esto es un atropello y que, siendo ciudadanos de Requena, somos ciudadanos de primera. Por tanto, presentamos esta retahíla, que son 4 mociones. Agradezco a la Sociedad de Ornitología y al Partido Popular la extraordinaria sintonía, Alejandro, que hemos tenido en este asunto, y espero que en las votaciones se mantenga el consenso que ya llevamos 4 años manteniendo, 2 sin nosotros y 2 con nosotros. No creo que seamos nosotros los que estamos rompiendo la baraja al traer aquí a debate estas 4 mociones. Gracias, Ezequiel. Barrera. Buenas noches. Sobre el primer punto que propone la moción, me gustaría decir que los ayuntamientos seguimos manteniendo la capacidad de suspender las licencias para modificar nuestro plan general. Lo que no podemos hacerlo es a la inversa. Es decir, si queremos hacerlo, lo tenemos que hacer antes de que alguien nos presente un proyecto. No podemos hacerlo a posteriori por seguridad jurídica. El Ayuntamiento de Requena solicitó por acuerdo de pleno en 2022 que se limitara la superficie máxima que pueden ocupar los parques fotovoltaicos, y es el Decreto 1/2022 lo fijó en el 3%, porcentaje que ya ha quedado desfasado con la aprobación del Decreto Simplifica, que lo aumenta al 10% con posibilidad de mayor aumento. Sobre los terceros puntos estamos de acuerdo, ya que creemos que la Ley Simplifica, aprobada en la Comunidad Valenciana por el PP y Vox, reduce los informes y las tramitaciones, como comentamos en el pleno de octubre. Sobre el punto 4, la Generalitat Valenciana anunció el día 2 de diciembre que estaba haciendo una nueva cartografía para las zonas inundadas y afectadas por la Dana. Estamos a favor de 2 puntos y no tan a favor en 2. Tampoco queremos modificar el espíritu de una propuesta que ha presentado una asociación, por lo que votaremos en contra. Aunque apoyaremos cualquier moción contra los artículos del Plan Simplifica, como hicimos en octubre. Chimo. Sí, desde el partido de Requena y Aldeas, bueno, pues decir que poder de decisión, para poder decidir sobre el suelo y limitarlo a ciertos usos, se puede modificar el Plan General de Ordenación Urbana, como se ha dicho en este punto. Por lo que en esta moción yo no veo necesario ese cambio en ese primer punto. Pero luego a mí lo que más me llama la atención es que se pide la modificación de ciertos artículos de la Ley 6/2024 de 5 de diciembre de la Generalitat, la Ley de Simplificación Administrativa, que está votada por mayoría absoluta por el Partido Popular y por Vox en las Cortes Valencianas. Y ahora viene el Partido Popular y Vox a Requena y dicen que se cambien unos artículos de una ley que ellos mismos han puesto. Entonces yo, eso como poco, quería resaltarlo porque me llama poderosamente la atención. Y luego aquí se ha dicho que se pide que se respete la decisión y la opinión de los ayuntamientos, y lo comparto. Pero yo también quiero añadir que yo también pido que se respete la opinión y el poder de decisión de los propietarios de los terrenos, y que se respete también el derecho a la propiedad privada, que creo que en este país existe y en estos momentos no se está respetando mucho. Gracias, Chimo. Ezequiel. Entiendo que segundo turno de palabra. Bueno, yo cuando me presenté como candidato a las elecciones, nosotros llevamos un lema que es cuida lo tuyo, ¿vale? Nosotros no tenemos ningún problema en hacer sentir a nuestros diputados autonómicos que no valen la senda en alguna ocasión porque
en esto consiste el juego. No consiste en que nos caigan capones desde arriba, sino informar desde abajo, pegados a la calle, pegados a los ciudadanos de Requena. Y en eso, a mí, particularmente en estos 4 años, me han hecho muchísimo caso en Vox Valencia, ¿vale? En las Cortes. He presentado muchas mociones que ha defendido José María Llanos o José Luis Aguirre. Y bueno, pues siempre se nos puede colar algún gol, como se lo pueden colar a Natalia Engage, y para eso estamos en el municipio, ¿vale? No para decir Siguana, porque para decir Siguana yo no estaría aquí. Gracias, Ezequiel. Alejandro. Por nuestra parte, también creo que diría las mismas palabras que ha dicho Ezequiel y no quitaría ni un solo punto. Primero, somos concejales de Requena y estamos aquí por respeto y por Requena. Nosotros no somos partidos que acachan la cabeza ante el imperativo de otros. Nosotros no somos así. Nosotros proponemos a Valencia, trabajamos junto a Valencia. Se les pueden meter algunas veces algunos goles, puede ser. Se lo trasladamos a ellos, trabajamos juntamente, pero primero y ante todo somos concejales del Ayuntamiento de Requena. Eso creo que es lo más importante y nuestros ciudadanos nos han votado para eso, no para cambiar la opinión según nos interese. Gracias, Alejandro. Chimo. Sí, yo no te discuto que vosotros sois concejales y representantes de Requena. Sois concejales por el Partido Popular y por Vox, que son los que han puesto esta ley que ahora pedís que se cambie. Yo simplemente estoy diciendo que me llama poderosamente la atención que en un sitio se hace una cosa y en otro sitio se dice otra. Entonces, yo creo que a lo mejor sería el señor Mazón por el Partido Popular y creo que Abascal, porque desconozco cuál es el líder en la Comunidad Valenciana, por Vox, deberían explicar por qué su partido dice una cosa en un sitio y otra cosa en otro. Simplemente estoy diciendo eso y que me llama poderosamente la atención. Que el PP y Vox ponen la ley simplifica y el PP y Vox piden que se cambie la ley simplifica. Sí, yo me parece estupendo, allá vosotros, pero simplemente digo que me llama poderosamente la atención. Y me gustaría que Mazón y Abascal dieran una contestación a esto, a ver qué es lo que pasa. Gracias. Segunda y última intervención, Ezequiel. No te va a contestar Abascal, pero te voy a contestar modestamente yo. A mí me fascina que tú en 2022 fueras tan vehemente contra las plantas fotovoltaicas y que hoy te pongas de perfil. Repito lo mismo. Es curioso, si nos ponemos a decir curioso, que tú en 2023 nos llenaras a todos los requenenses de que no las plantas fotovoltaicas y a nosotros casi nos haces la vida imposible en el gobierno, cuando estabas con nuestra coalición, imponiendo que teníamos que poner las placas solares que hoy vamos a llamarlo, que hoy fijan un pacto de gobierno. No, y segundo turno de palabra, no. Sí, porque es que, vamos, las mentiras y los embustes de Alejandro lo dejan parangón aquí. Así que yo os he hecho la vida imposible a vosotros. No mientas, porque aquí se firmó un pacto de gobierno en ese momento en el que ese pacto de gobierno estaba basado, se supone, que en las directrices del Partido Popular. Y las directrices del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, porque sois vosotros, el Partido Popular, en su momento, no sé si vos, porque también estaban en el gobierno, los que han marcado unos objetivos para tener una serie de megavatios a mayo de 2027. Creo que es esa la fecha. Y es el Partido Popular el que está fomentando las plantas fotovoltaicas en la Comunidad Valenciana. Y Vox no lo sé ahora, pero el Partido Popular sí. De hecho, estas leyes simplificadas del Partido Popular. Así que no me vengáis a mí con cuentos, porque resulta que vosotros decís una cosa en un sitio y decís otra cosa en otro sitio. Y a lo mejor quien tiene que dar las explicaciones es Mazón. Mazón es el que tendrá que decir por qué sus concejales, y en especial Alejandro Hernández, están diciendo estas cosas en un sitio y otras cosas en otro. Porque es que, en serio, es que a mí me da igual lo que digáis. Yo tengo mi voto y vosotros tenéis el vuestro. Pero que sepáis que vais contra vuestro propio partido. Y eso llama poderosamente la atención. No sé qué es lo que no entiendes de esa explicación. Porque parece ser que no lo entiendes. O sí lo entiendes. Porque, vamos, aquí el criterio que hay
Es el de la ley simplifica, pero si a mí la ley simplifica que vosotros queréis quitar, a mí me encanta. Yo no tengo ningún problema con la ley simplifica. Me encanta esa ley, la ley que ha aprobado el Partido Popular y Vox, lo digo de verdad. Me gusta y no le voy a votar el cambio, porque es que a diferencia del PP de Requena, que no le gusta la ley del PP de Valencia, a mí sí me gusta. Y no voy a apoyar el cambio. ¿Conclusiones, Alejandro? Yo nunca cambio de opinión. No soy como otros que cambian de partidos, cambian de opiniones y cambian de todo. Según venga al aire. Muy bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? No, ya no había... A ti no había alusiones, Ezequiel. No, a ti no. Tenemos varias mociones. ¿Votos a favor de la moción? 9 votos en contra, 11 no se aprueba por 11 votos en contra. Punto número 18, moción presentada por los grupos municipales PP y Vox para la defensa del paisaje, la agricultura y el medio ambiente frente a la expansión de las energías renovables en Requena. Señora secretaria. Primero, solicitar a la Generalitat Valenciana la promulgación de una ley del paisaje y la vid que proteja la agricultura, el medio ambiente y el paisaje frente a la implantación incontrolada de infraestructuras de energías renovables. Segundo, solicitar a la Generalitat Valenciana tome como referencia la ley aprobada por el Gobierno de La Rioja, Ley 1/2024. Tercero, instar a la Generalitat Valenciana a establecer una planificación territorial específica para la implantación de energías renovables en la Comunidad Valenciana, garantizando el respeto y la compatibilidad con la actividad agraria y la conservación del paisaje. Cuarto, exigir que cualquier proyecto de energías renovables en Requena cuente con un estudio de impacto detallado, que evalúe los efectos sobre la agricultura, el medio ambiente y el turismo, asegurando la participación de los agricultores y la ciudadanía en su aprobación. Quinto, manifestar la oposición del Ayuntamiento de Requena a la implantación de macroparques solares y eólicos en suelos de valor agrícola o en zonas de especial interés paisajístico, patrimonial y turístico. Sexto, trasladar este acuerdo a la Generalitat Valenciana, a la Consellería de Agricultura, Ganadería y Pesca, demás partidos de las Cortes Valencianas, así como a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Ministerio de Transición Ecológica y al de Agricultura, con el fin de sumar apoyos a la protección del territorio frente a la expansión descontrolada e impuesta de proyectos energéticos. Gracias, señora secretaria. Alejandro. Bueno, pues en este punto 18, con esta moción, lo que traemos a propuesta, tanto Vox como el PP, pues una moción para promulgar la ley que hace años se estuvo estudiando y trabajando, por la que era la ley de la protección del paisaje, la agricultura y la vid. Al igual que realizó, por ejemplo, en este caso, La Rioja, una región significativa y que también vive de la misma agricultura y de los mismos cultivos que nosotros, también ha parado esta proliferación mediante un decreto de todas estas macroplantas. Porque, igual que ellos, nosotros creemos que debemos de defender y debemos de luchar por nuestro entorno, por nuestro sector primario, por nuestros agricultores, para que se les pague su producto como toca y no tengan que prostituir sus campos de cultivo. Se defienda nuestra historia, aunque le haga gracia a algunos concejales, eso sí, van luchando por cultura, arqueología y demás, luego le pegamos una patada en el culo con esas macroplantas. En definitiva, es una norma para mejorar nuestra comarca y la gente quiera quedarse y no huir. Gracias, Alejandro. Ezequiel. Bueno, aquí en Requena todos es fácil hablar de... Me decía alguien que es fácil hablar de lo que rebosa el corazón. Entonces no necesito ni leerlo.
Aquí todos nos enorgullecemos de la solana de las pilillas. La cultura íbera, como sabéis, entre el año 600 a.C. y el año 100 a.C., más o menos. Pongamos que sobre el 400 o el 500 a.C., tú lo sabrás mejor, Javier Jordán, que cabeceas, pues tenemos las solanas de las pilillas como zona de producción vitivinícola en Requena. Luego, según lees la historia, pues hubo un crecimiento exponencial en el siglo XVIII, XIX de gente y se pusieron más tierras en cultivo. Lo que quiero decir es que la cultura del vino nos ha traído desde hace más de 2 milenios hasta aquí. No sé hasta dónde nos va a llevar la cultura fotovoltaica, no sé, esto es ir de victoria en victoria hasta la derrota final. Y claro que presentamos esta moción vamos a hacer todo lo posible. No sé si en algún momento nos vais a comentar que tenemos que responder patrimonialmente por la presentación después de la moción del contencioso. Bien, yo vivo de mi trabajo, puedo vivir al día. Responderé patrimonialmente si hace falta. Creo que tenemos que hacer todo lo que está en nuestra mano por cumplir con nuestro deber y aquello que hemos transmitido desde el momento alfa, desde el principio de los tiempos políticos, a nuestros electores. Y presentamos esto, yo siento que se rompa la unanimidad y que te gusten tanto las leyes. Y te voy a decir otra cosa, Chimo, por alusiones que no he podido hacerlo antes. Mi partido es extremadamente de derechas, no, extremadamente racional. Nosotros queremos abrir un proceso de reflexión y desde mi partido se han abierto muchísimos melones, muchísimos debates cerrados que queremos que la opinión pública intervenga, piense, reflexione y medite. Este proceso de invasión fotovoltaica es absolutamente irreflexivo. No sabemos a dónde nos llega, no sabemos a dónde nos lleva, no sabemos dónde parará. Cuando dentro de unos años, y voy a ser aquí profético porque esto ya pasó en 2011, estalle la burbuja fotovoltaica, espero que estemos aquí algunos reclamando a esos fondos de inversión que a saber dónde se esconden, para que desmonten todo el chiringuito y devuelvan la tierra a la tierra. Por favor. Qué rapidez. Muy bien. Barrera. Buenas noches de nuevo. Creo que esta moción establece una falsa dicotomía entre agricultura y energías renovables. Sin transición ecológica no habrá agricultura en el medio y largo plazo. También es cierto que la Generalitat Valenciana ya cuenta con una ley de protección del paisaje, que es la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, que también ha sido modificada por el Decreto Ley Simplifica. Tomáis como referencia un decreto de La Rioja, una ley que no afectaría a las plantas que se tramiten por la legislación estatal, es decir, a las macroplantas. Tampoco afectaría a las que ya están en tramitación o a las que tienen procedimiento de utilidad pública. Se habla de molinos eólicos, cuando sabemos que los únicos molinos eólicos que se planeaban instalar en nuestro municipio eran con el plan eólico del Partido Popular. Por eso pedimos la ampliación de la zona cepa para proteger el tejo. Me chirría el toque conspirativo, hablando de la Agenda 2030 como si fuera una serie de medidas malignas o del globalismo. Dudo que pudiéramos vender nuestros vinos y cavas por medio mundo sin globalización. Yo realmente creo que es muy sencillo, también por lo que habéis dicho antes. Si queréis que haya una ley para proteger nuestro paisaje, podéis solicitarlo directamente a vuestros partidos para que no aprueben leyes como la Simplifica, que amplía los usos del suelo y reduce los trámites e informes. Y sobre lo que has dicho, Ezequiel, sobre la burbuja de las renovables, la burbuja fue porque el Partido Popular aprobó un impuesto que hacía inviable que se produjera energía con las energías renovables. Gracias, Chivo. Sí, simplemente, decir que cuando estalle la burbuja fotovoltaica, quien habrá que pedir responsabilidades es a los partidos que las cámaras legislativas han puesto estas leyes, que en muchos casos el mío no es. Partido Popular, Vox, otros partidos nacionales son los que nos están imponiendo esas leyes, pero porque les han votado. Entonces, cuando estalle la burbuja fotovoltaica, a quien habrá que pedirle las explicaciones será a ellos.
Sobre la ley del Gobierno de La Rioja, que decís que es tan buena, yo opino lo mismo. Yo me la he leído y solo afecta a las plantas fotovoltaicas de menos de 50 megavatios. Lo único, porque las grandes, a las que no afecta, van por el Ministerio, que esas son las grandes macroplantas. Entonces no lo entiendo, porque unas sí y luego, o sea, vais contra las macroplantas, pero luego las grandes que se quedan fuera de esta ley. No sé por qué se ha propuesto esta ley y no otra. Me gustaría saberlo. Gracias. Bueno, yo no he hablado de La Rioja. Francamente, Alejandro, que está mejor informado de esto que yo, lo ha defendido y me parece bien. Sean de más de 50 kilovatios y de 50 megavatios y la gestión la autonomía o mayor de 50 y lo gestione el Estado, esto es irreflexivo, esto hay que pararlo. Y yo te vuelvo a decir, Chimo, que no es Vox. Vox precisamente está contra la Agenda 2030. Yo, hasta que todos los suelos colmatados no estén llenos de placas, no tocaría ni un centímetro cuadrado de suelo agrícola por poco valor que se le presupusiese, ¿vale? O se le supusiera, ¿vale? No tocaría ni una... había criterios de racionalidad. Por ejemplo, pegados a la autovía, pues 50 metros a cada lado, fíjate si tendrías terreno. Pero no invadir todo el paisaje, no fragmentar el paisaje, no descohesionarlo. Francamente, creo que estoy cumpliendo con mi deber. Gracias, Ezequiel. Alejandro. A mí lo que me choca de verdad es ahora mismo lo que opina el Partido Socialista. Porque hace unos meses no opinaba esto. Y llevaba la bandera. Y se sentaba con nosotros. Y hoy cambia toda su opinión. Quien deberá de dar explicaciones a los requenenses será el Partido Socialista, porque hoy cambia de opinión. Gracias, Alejandro. Barreras por Chimo. A ver, yo no me voy a... Bueno, no nos vamos a sumar nunca a una moción que hable de políticas impuestas por organismos internacionales, estrategia globalista, Agenda 2030, que estamos bajo el paraguas de la Agenda 2030, que bajo altas instituciones, cuando son nuestros propios partidos los que votan esto. O sea, no, por ese motivo nosotros no vamos a ir de la mano de esto nunca, de esta moción. Nosotros seguimos pensando lo mismo, pero es que lo que uno piensa es importante, pero lo que dice la ley y la norma Alejandro, por favor. Es lo legal. Chimo. Nada, yo simplemente para acabar, ratificar que yo he hecho una pregunta aquí, que porque se propone la ley de La Rioja, que es la que solo afecta a las plantas, de las macroplantas a las pequeñas, pero las grandes las dejamos fuera. No lo entiendo. Simplemente decir eso y concluir diciendo que yo, de lo que sí que estoy a favor es el derecho a la propiedad privada y de que los propietarios de sus terrenos tienen derecho a opinar y a decir. Gracias. Turno de cierre. Bueno, amigo Barrera, es bueno que hablemos de la Agenda 2030, ya que es un tema que vosotros no quisierais tocar. Entonces ya eso, de entrada ya lo considero un triunfo. Quiero agradecer aquí también al Partido Popular de Requena, que no al Partido Popular Nacional, que no al Partido Popular Europeo, que va de la mano del Partido Socialista en Europa, que esos sí que son los promotores de una Agenda 2030 que no ha votado nadie. Por cierto, espero que haya un poco de cordura y no os hayáis comprado el kit de supervivencia. Por alusiones. A ver, sí, bueno, las cosas que se deciden en Bruselas las votamos todos, para eso también hay elecciones europeas. En cualquier caso, no me entra en la cabeza, ya lo dijo Mario una vez,
¿Qué hay en contra de los 17 objetivos que tiene la Agenda 2030? Porque los objetivos es que son fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Creo que nada de esto es mal, por eso decía lo que decía antes. Gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? 9. ¿Votos en contra? 11. No se aprueba por 11 votos en contra. Punto número 19. Moción presentada por los grupos municipales PP y Vox, haciéndose eco del escrito de la Sociedad Valenciana de Ornitología para solicitar a la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio información de la situación en la que se encuentra el procedimiento administrativo referente a la inclusión de la Sierra del Tejo en la Zona de Especial Protección para las Aves, CEPA, de Alto Turia y Sierra del Negrete. Señora secretaria. Se propone al Pleno que solicite formalmente por escrito a la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, de la que depende la Dirección General de Medio Natural y Animal, información de la situación en la que se encuentra el procedimiento administrativo iniciado el 20 de junio de 2023. Número de referencia, expediente normativo, CADRECTE 17/2023. Ya está. Gracias, señora secretaria. Alejandro. Bueno, en este punto, pues, con la colaboración también de la Sociedad Valenciana de Ornitología, bueno, pues, y gracias también a Vox, pues, este trabajo conjunto de estas tres partes, bueno, traemos esta propuesta para la ampliación de la zona CEPA, una ampliación que creemos que es esencial para proteger nuestras sierras y nuestros montes de estos parques eólicos que se podrían llegar a implantar en estas zonas. Y si no tenemos suficiente con las macroplantas fotovoltaicas, pues solo nos faltaría también tener los molinos. Pues ya al final seríamos, pues eso, el basurero que no de todos. Gracias, Alejandro. Ezequiel. Yo solo quiero aquí, en cortito, hacer una pequeña reflexión. Pues esta frase la he dicho muchas veces, pero el interior es muy importante. El interior está muy despoblado. Se habla mucho de la España vaciada, cuando en realidad parece ser la España a vaciar, ¿sabes? A convertir esto en una tierra de rentistas en vez de una tierra de trabajadores, a desarraigar a la gente. Tradición significa arraigo, significa raíz. Y todas estas medidas van a traer una profunda despoblación. Nosotros estamos aquí en política, Juan Piqueras y yo, estamos aquí en política porque no queremos que el interior se convierta en la alfombra bajo la cual se barre la basura que en la metrópoli no se quiere tener. Gracias, Ezequiel. Chimo. Sí, simplemente decir que lo que pide, o sea, hay solicitado una reunión con la Dirección General de Medio Natural para tratar este mismo asunto. Problemas que no hemos recibido respuesta. Esperamos que nos reciban en breve. Por lo tanto, lo que se pide en los acuerdos de esta moción está solicitado con la reunión. Entonces, esto sería reiterativo con lo que ya ha hecho, con el trámite que ha hecho este equipo de gobierno. Por lo tanto, pedimos que se retire y cuando esta moción y cuando mantengamos la reunión, pues se adjuntará al expediente al que creo que tenéis acceso todo lo que se pide en esta moción, que supongo que no habrá problema en que no lo den desde la Consellería. Gracias, Chimo. Turno de palabra. Yo por mi parte no la vamos a retirar. Creo que, bueno, pues si aprobamos hoy esta moción todos, pues también es algo más que llevamos a la Consellería, ¿no? Es un acuerdo firme entre todos de que estamos de acuerdo con la zona CEPA y pues creo que sería un documento más,
un apoyo de todos y un acuerdo de todo el Pleno. Gracias, Alejandro. Ezequiel. Lo que va adelante, aunque parece que se va quedando atrás. No te he entendido, pero bien. Barrera. Simplemente es que lo que se pide es pedir una reunión. Es decir, no que apoyemos la zona cepa, eso ya lo aprobamos. Lo digo por eso. Como has dicho que era para apoyar, aquí lo que pedí es proponemos al Pleno que solicite formalmente por escrito. Ya es que ya lo hemos hecho. O sea, no. Chimo. Sí, simplemente decir que, como ha dicho Barrera, eso ya se ha pedido y esto, aunque es más serio de lo que le parece a algunos, lo que se aprueba aquí hay que cumplirlo. Entonces sería reiterativo. Entonces vamos a pedir lo que ya hemos pedido. Por lo tanto, es que no tiene sentido. Si el objetivo es conseguir esa información, el trámite está en proceso. Gracias, Chimo. Pasamos a la votación. Entonces, votos a favor de la moción. 9 votos en contra, 11, no se aprueba por 11 votos en contra. Pasamos al punto número 20. Moción presentada por los grupos municipales PP y Vox, haciéndose eco del escrito de la Sociedad Valenciana de Ornitología para solicitar la interposición de recurso contencioso administrativo frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en contra de la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para el Parque Solar Fotovoltaico FV Limonero Solar. Señora secretaria. Se propone al Pleno Municipal que proceda de forma inmediata con la interposición de un recurso contencioso administrativo frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en contra de la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para el Parque Solar Fotovoltaico FV Limonero Solar de 125 megavatios de potencia instalada o megavatios, no sé, y su infraestructura de evacuación en el termo municipal de Requena y su declaración en concreto de utilidad pública. Creemos que, entre otras, dos de las alegaciones que se pueden esgrimir son las siguientes. Ubicación inadecuada de la planta fotovoltaica por afección a zona cepa en tramitación y la subestación eléctrica de la planta fotovoltaica Limonero Solar, llamada Promotores Requena Renovables, tiene expedientes por partida doble. Gracias, señora secretaria. ¿Alguien va a defender la moción? Alejandro. Bueno, pues después del pleno extraordinario del 24 de agosto, en el que votamos todos a favor, menos el PRIA, el resto de partidos votamos a favor de presentar el recurso de alzada. Hoy, no habiendo contestación de recurso de alzada, pues cabe la interposición del contencioso administrativo. Seguimos una pauta más después de ese recurso de alzada y con ello vamos continuando las pautas. Que estuvimos de acuerdo, pues como ya bien he dicho, casi todos los miembros del Pleno. Gracias, Alejandro. Ezequiel. Bueno, sobre la Agenda 2030, que también la nombramos siempre en estos asuntos, decir que las palabras son muy bonitas, claro. ¿Quién no aplaude esas palabras? ¿Quién no aplaude? Vamos a la transición ecológica. ¿Transición ecológica qué es? ¿Arrancar 100.000 olivos en Jaén para poner placas? A mí, cuando estoy hablando con alguien y me dice que sustituir un árbol verde por un espejo es verde, es hacer energía verde, perdona, pero me sale una sonrisilla de medio lado porque pienso que estoy hablando con un tarao, ¿vale? Y que a eso se le disfrace con palabras bonitas como transición ecológica, ¿no? Energía asequible. ¿Vosotros habéis visto la factura de la luz? ¿Os hacéis señales de humo? No sé. Decidme si las palabras bonitas se corresponden con la realidad. ¿En qué momento de mi vida, que voy a cumplir 54 años, se nos ha instado a empezar a pensar en comer insectos? ¿Es que estamos locos o qué? O sea, palabras bonitas, acciones muy feas. Por cierto, apoyaremos nuestra propia moción. En fin,
defensa de la moción no has hecho. Has hablado de lo que te ha parecido. Vamos a intentar que los turnos de palabra se centren en los puntos que estamos debatiendo. Luego ya en las tertulias debatéis lo que os parezca, vaya. Barrera, después Chimo. Bueno, creo que este punto no va de si nos gusta o no nos gusta una planta fotovoltaica, algo sobre lo que ya nos hemos pronunciado en diversas ocasiones. Se trata de procedimiento administrativo. En el pleno extraordinario del pasado mes de agosto solicitamos un informe preceptivo y vinculante al órgano competente de la Generalitat en materia de ordenación del territorio y paisaje en virtud del artículo 3 bis, apartado 3 del Decreto Ley 14/2020 del Consell de Medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables, en relación con el cumplimiento de los criterios y reglas generales y específicos para la localización e implantación de centrales fotovoltaicas de autorización estatal. Ese informe se recibió el día 6 de noviembre, ¿vale? Y las conclusiones del informe son las siguientes. En virtud de lo anteriormente expuesto, dentro del plazo legalmente establecido y a la vista de las propuestas de informe emitidas por el Servicio de Paisaje, el Servicio de Gestión de Riesgos en el Territorio y el Servicio de Planificación Territorial, se emiten por este órgano, a los efectos previstos en el apartado 3 del mismo decreto, las conclusiones relativas a la valoración del cumplimiento de los criterios para la localización e implantación de la instalación solar fotovoltaica Limonero Solar y sus infraestructuras de evacuación en el término municipal de Requena. Cumplimiento de criterios en materia de infraestructura verde. Criterio artículo 8,3a se cumple. Artículo 10.1a se cumple. Cumplimientos de criterios en materia de paisaje. Artículo 8.3b se cumple. Artículo 8.3f se cumple. Artículo 8.3g se cumple. Artículo 8.3h se cumple. Artículo 10.b se cumple. Artículo 10.1h se cumple siempre que se incorporen las medidas de integración paisajística establecidas en el informe de Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de 29 de enero de 2024. Cumplimiento de criterios en materia de afecciones territoriales. Artículo 8.3g se cumple en relación con la infraestructura de evacuación. Artículo 8.4 se cumple. 10.1c se cumple. 10.1g se cumple. 10.1i se cumple. Criterios en materia de los riesgos naturales e inducidos del territorio. Artículo 8.3 se cumple. Artículo 10.1.d se cumple. Este informe nos indica que la planta cumple con los criterios. La no respuesta por parte del Ministerio se entiende como silencio administrativo negativo, al haber pasado más de 3 meses. Con esta información entendemos que no hay nuevos criterios para poder presentar un contencioso administrativo. Quedará estar vigilantes para que la planta cumpla con todos los condicionantes que le han otorgado las diferentes administraciones. Gracias, Chimo. Sí, como se ha dicho aquí, esta planta cumple con todos los requisitos, ¿no? Todo lo tiene a favor, lo acaba de decir José Luis Barrera. Entonces, si fuéramos a un contencioso administrativo que se prolongaría en el tiempo, ya no solo es que lo que se presupone es que lo perderíamos, porque como acaba de decir, lo tiene todo en regla, nos guste o no nos guste, ese no es el tema. Entonces luego nos pondrían responsabilidades patrimoniales, y eso es así, yo lo llevo diciendo mucho tiempo en este ayuntamiento. Pero además de eso, cuando se pone un contencioso administrativo, la parte afectada tiene derecho, si se le piden medidas cautelares, tiene derecho a pedir que el denunciante ponga un aval. No sé si eso lo sabéis. Entonces, consultada la otra parte, que ya tiene unos gastos en cuanto a desarrollo de proyectos, estudios, tasas, personal, compras de terrenos, algún transformador, avales que han tenido que poner ellos, ya tienen unos gastos de alrededor de 9 millones de euros. Entonces, si esta moción se aprobara y se pone un contencioso administrativo para que el juzgado diera como medida cautelar que se paralice el proyecto, la promotora de Limonero Solar tendría que pedir al juzgado que el que denuncia, que es el ayuntamiento, ponga un aval de al menos por esa cantidad, de alrededor de 9 millones de euros. Entonces, esos 9 millones de euros los tendría que poner el Ayuntamiento de Requena. ¿Qué hacemos? Habría que ponerlos ya, una vez se pusiera el contencioso administrativo, porque esa sería la respuesta.
Ya no digo que fuéramos a perder o fuéramos a ganar, que todo hace pensar que fuéramos a perder este contencioso administrativo precisamente porque están ahí los informes. Yo no los he hecho, están ahí. Yo simplemente me limito a dar información como ha hecho José Luis Barrera. Pero ¿qué pasaría? ¿Quién pone ese dinero? Los que estáis pidiendo esto, me gustaría que me lo dijerais, porque ese dinero, esos 9 millones de euros, lamentablemente los tendría que poner el Ayuntamiento de Requena y por extensión los requenenses. Y eso nos llevaría con toda probabilidad a un endeudamiento del Ayuntamiento de Requena hasta que esto, cuando buenamente quisiera un juez o se resolviera, entonces, si ganáramos nos devolvería los 9 millones de euros, pero si lo perdiéramos, como todo parece ser que así sería, no solo perderíamos esos 9 millones de euros de aval, es que luego nos pedirían todas las pérdidas que hubieran tenido en caso de haberse roto los contratos de la promotora con las eléctricas, que estamos hablando de decenas de millones de euros que no me atrevo a calcular aquí, porque eso solo lo sabe la promotora. Pero la pregunta a los ponentes de esta moción, PP y Vox, es ¿de dónde van a salir esos casi 9 millones de euros de aval que nos van a requerir al Ayuntamiento una vez se pusiera este contencioso administrativo? Gracias, Chimo. Ezequiel. Bueno, pues parece que vais a poder salvar al Ayuntamiento de la acción maligna de la derecha, ¿eh? Podríais ser solidarios con vuestros compañeros de corporación, es decir, con nosotros, y votad a favor de esta moción, puesto que es lo que hemos defendido siempre, y el altavoz que esto supondría sería brutal. Sería una batalla, las únicas batallas que se pierden seguro son las que no se dan. Y esta ya veo que no la vamos a dar, porque sois 11 contra 9. ¿Vale? En cuanto a la responsabilidad patrimonial, dudo mucho porque tengo familiares jueces, ¿vale? Dudo mucho que se nos pidiera patrimonialmente responsabilidad al Ayuntamiento de Requena por una decisión que solo puede tomar un juez. Pues nosotros podemos ir al juez y el juez decir, ¿dónde vas? Es el juez, no es el Ayuntamiento. Gracias, Ezequiel. Alejandro. Bueno, yo voy a añadir más aún. Bueno, pues los abogados del Ayuntamiento deberían de haber emitido un informe donde dijeran que hablamos con esos 9 millones de euros, pero consultando otros abogados nos dicen que no tenemos que avalar con esos 9 millones. No lo sabemos. Yo lo que sí estoy de acuerdo es que, y sí que pienso que el 24 de agosto, cuando hablamos el Vox, el Partido Socialista y nosotros, para el recurso de alzada, al final no se ha respondido. Tenemos que ir a contencioso. ¿Qué pasa? Que ahora no. Las palabras, como hemos dicho antes, se las lleva el viento. Sí, se las lleva el viento. Hoy se las lleva el viento. Las palabras que se dijeron el 24 de agosto se las lleva el viento por intereses partidistas y de pactos de gobierno. Sí que se las lleva el viento. Pero bueno, creo que esta vez, pues al final la votación está clara y se ha conseguido por parte de unos miembros de esta corporación fragmentar lo que era la unanimidad de todo un pleno por unos intereses. Por otros intereses, explicadlo, a ver si vamos a confundirnos. Gracias, Alejandro. Chimo, después Barrera. Aquí los únicos intereses que estamos defendiendo son los intereses generales del Ayuntamiento de Requena y de los requenenses. Porque a mí me gustaría que dijerais que los concejales que vais a votar a favor de esto pondríais de vuestro bolsillo los 9 millones de aval que nos exigiría la promotora a través del juzgado por poner un contencioso administrativo con medidas cautelares. El Supremo confirma la condena al Ayuntamiento de Benidorm a pagar más de 300 millones de euros por el suelo que desclasificó. Este es un caso similar al que estáis proponiendo vosotros aquí, que ellos sí lo han perdido. Este es un caso similar, no igual, pero similar. 300 millones de euros. Yo solo digo que este es uno de los mayores ejercicios de responsabilidad que he visto en todos mis años como concejal.
Yo no puedo entender ahora mismo cómo se está poniendo en riesgo la estabilidad financiera de este ayuntamiento, cómo se está poniendo en riesgo el dinero de los requenenses. Porque este dinero con el que vosotros estáis ahora mismo aquí jugando sale del bolsillo de los requenenses en pago de impuestos, de los de Requena y sus 25 aldeas. Yo solo lo digo, los 8,6 millones de euros que habría que poner con el aval que nos pediría el juzgado, ¿lo pondrían los concejales del PP y Vox? ¿Sí o no? Gracias, Chimo Barrera. A ver, para mí, fuera del tema del aval, que creo que ha quedado bastante bien explicado, el pleno extraordinario de agosto lo pedimos nosotros porque no teníais preparado el recurso de alzada. Uno de los puntos del pleno extraordinario... Alejandro, es la segunda vez que te llamo, que te pido por favor que no hables si no tienes el turno de palabra, ¿de acuerdo? Pues en este de María del Orden. Gracias. Sigue, por favor. Perdón. Perdón, que te he interrumpido. Uno de los puntos de aquel pleno era como imagino que ya pensabais que íbamos a decir esto, habéis pasado por alto para mí lo que es muy importante. Solicitamos un informe preceptivo y vinculante a la Generalitat Valenciana, ¿vale? A la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental. Repito, preceptivo y vinculante. Este informe de 16 páginas que consta en todos los expedientes del Limonero Solar nos dice que cumple con todos los criterios. O sea, aquí el problema es que no nos guste, pues a mí no me gusta, pero si cumple con la norma, si cumple con la ley, no veo ningún otro indicio para poder presentar un contencioso administrativo. Porque de lo que se comentaba en la propia moción, que ahora estemos modificando la zona cepa o que esté en trámite, no puede justificar que tú presentes un contencioso administrativo porque no puedes cambiar las normas a mitad del juego. Tú no puedes, una vez te han presentado un proyecto y está tramitado y con todas las autorizaciones, coger ese suelo y transformarlo, que es lo que pasó en Benidorm. Transformaron un suelo urbano en protegido y pues unos años después, en este caso, el Ayuntamiento de Benidorm tendrá que pagar 300 millones de euros a la empresa. Y aquí oscuros intereses ninguno, pero ninguno, absolutamente ninguno. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido leer y analizar un informe que nos ha traído la Generalitat Valenciana, firmado por el Director General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental. Este informe lo tenéis a vuestra disposición, o sea, está en el expediente. ¿Que no lo conocíais? Pues lo imagino que no lo conocíais. Pero aquí dice que cumple con todo. Yo no puedo presentar un contencioso administrativo cuando me acaba de llegar un informe de la Generalitat Valenciana diciendo que esta planta solar cumple con todos los criterios en materia de infraestructura verde, paisaje, asociaciones territoriales y riesgos naturales. No puedo, porque es que no tengo hechos para poder presentarlo. Y claro, ahora porque no sé lo que habías dicho antes, con la no respuesta de la Dirección General de Minas y de Energía, se pone fin a la vía administrativa. Hemos llegado hasta el fin, hasta el último paso. Pero ahora, antes de poder ir a un juzgado, pues tenemos que analizar toda la información que tenemos. Y nosotros, con la información que tenemos, no creemos que sea óptimo ir a un juicio, porque creemos, sinceramente, que cumple según este informe y que perderíamos el juicio. Aquí no es voy a alargar durante años la tramitación de un expediente para que algo que no me gusta no se haga. Eso no es legal, no podemos hacerlo. Si cumple, cumple. La ley es la ley. La ley, los informes y los técnicos hacen los informes, no nos lo inventamos nosotros. En este caso, los técnicos de la Generalitat Valenciana. Y punto. Gracias. Turno de cierre, vamos ya. No sé en qué turno de palabra estamos, la verdad, me he perdido. Turno de cierre, Ezequiel, por favor, intenta no hacer alusiones. Sí, estamos en el turno de cierre. Nada, pues la suerte está echada. Las cartas están sobre la mesa, que es una lástima que la política al final se convierta en un acompañamiento de la derrota. Nos despediremos con honores de la falda sur del Tejo. Nos despediremos con honores de un paisaje paradisiaco que parece que yo que no soy oriundo de Requena, yo no soy nacido aquí,
adoro más que nadie. Y nada, lo siento por lo que vendrá después, porque esta invasión to be continue. Vamos a hablar en castellano, que hay que defender el español. Ezequiel. Alejandro. Sí, lo he entendido. Bueno, yo voy a cerrar ya mi turno de intervención. Dos frases. Las palabras se las lleva el viento porque cambiamos de opinión. Y la segunda es pacto de gobierno. Muy bien, Alejandro. Votos en contra. Votos a favor, empezamos siempre. 9 votos en contra. 11, no se aprueba por 11 votos en contra.